Hola a todos. Como muchos saben, desde hace más de 25 años, Puertas Abiertas confecciona una lista de los 50 países en los que la persecución a los cristianos es mayor o más significativa, organizada por grados y por características. Habla de bienvenidos, pero no es precisamente un motivo de gozo, sino de preocupación. Y vamos a presentar cómo está el mundo actualmente según hemos visto en este informe. La lista es bastante extensa, bastante amplia, habla de muchísimos datos y de muchos detalles, pero vamos a exponer los datos principales. Hay un índice general, una puntuación total que indica el lugar final que ocupa cada uno de esos 50 países, y a su vez hay bloques de color según el tipo de persecución dominante y el grado de persecución según las características según se manifiestan en esos colores. No es lo mismo la persecución familiar que la persecución del Estado. Esas son características distintas y estas se manifiestan por secciones y por bloques. Lo primero que llama la atención de esta lista es que año a año el número de cristianos perseguidos sigue creciendo, pero este año ha crecido muchísimo. Estamos hablando ya de 340 millones en todo el mundo, y en un año tan especial como el 2020 es precisamente el motivo de la pandemia del coronavirus la diana fundamental de esa persecución. El problema de la pandemia ha supuesto un argumento perfecto para los países en los que se persigue a los cristianos de manera sistemática, hacerlo de una manera mucho más concreta, ya que se ha usado todo lo que conlleva la pandemia para aislar, perseguir, rechazar o suprimir cualquier tipo de ayuda sanitaria, de alimentos, de cuidados, de trabajo, que se ha sobrepuesto a todo lo que significaba antes la persecución en todos los países. O sea, la pandemia ha sido determinante en todos los países hasta el punto de que por primera vez los 50 países están dentro del nivel de persecución muy alto, y en lugar de haber 11 países como el año pasado de niveles extremos, este año ya hay 12. El que sea una persecución muy alta significa que al menos en uno o varios de los tipos de persecución el nivel es extremo o muy alto. No son todos ellos por igual, pero todos tienen persecución, están dentro del nivel ya de persecución muy alto de esos 340 millones. Podemos ver que la persecución aumenta porque a nivel global, hoy por hoy 1 de cada 8 cristianos en el mundo son perseguidos, pero por supuesto la situación es distinta de nuestro mundo occidental a continentes como Asia, en el que 2 de cada 5 cristianos sufren persecución, América Latina 1 de cada 12 o África 1 de cada 6. Pero además la persecución no es igual para los hombres que para las mujeres, salvo en algunos momentos puntuales en el tiempo del año en el que la persecución es a grupos, por ejemplo a una iglesia completa o a sus locales o a sus bienes. La persecución tiene nombres y apellidos en hombres y en mujeres, y es distinta para los hombres que para las mujeres. Generalmente el hombre es el cabeza de familia, el sustento de la familia. Entonces, si es perseguido, bien sufriendo agresiones físicas, secuestros, encarcelamientos que no tienen nada que ver con acciones delictivas, o perder simplemente el empleo, son motivos de drama, de tragedia realmente para la familia. En el caso de las mujeres, tiene más que ver con lo físico y con lo sexual. Para disuadirlas, para apartarles de su fe, aparte de la violencia sexual contra ellas, pune de cualquier forma. Es muy extendido el matrimonio forzoso, casándolas con hombres no creyentes o creyentes de otra fe que están específicamente empeñados en que vuelvan a la antigua fe que tenían. Entonces, una de las mayores angustias y de los mayores temores que tienen las familias con mujeres y con niñas en el mundo
de la iglesia perseguida es el secuestro para el matrimonio forzoso, más que muchas más cosas. También las mujeres casadas se exponen al abandono económico si el marido se divorcia y además a perder los hijos o a quedarse con los hijos sin ninguna posibilidad casi de supervivencia. Entonces, son distintos los modos de persecución, pero les afecta por igual prácticamente a toda la familia. El temor, el miedo, la pobreza, la miseria van juntas. Entrando en la lista, un año más y por más de 20 años, el primer país en persecución en el mundo sigue siendo Corea del Norte. La verdad es que tienen presión en todos los aspectos, en todos los ámbitos de persecución que pueden darse. Y además, Corea del Norte es un estado en el que cada vez es más policial, se persigue policialmente el pensamiento y no ya solamente la fe. Y además hay un adoctrinamiento cada vez más poderoso, más fuerte a los niños, de modo que los padres ni siquiera pueden manifestar su fe a sus hijos porque el riesgo es enorme. La represión es brutal y la familia del líder está claramente involucrada en toda esa represión, no solamente el líder Kim. El otro país que llama la atención en las listas es la persecución de violencia por violencia en Nigeria. Vuelve a haber, durante todo este año ha habido múltiples ataques terroristas, claramente terroristas, islámicos contra las posesiones, las vidas y la fe cristiana en el norte y en el centro de Nigeria, con el agravante de que el ejército está muy islamizado y no actúa para proteger a los cristianos, por lo tanto es una violencia muy intensa, tanto por Boko Haram como por los pastores Fulani, como por matones a sueldo. La realidad es que en Nigeria hay una verdadera guerra civil contra los cristianos y esto queda impune hoy por hoy. Entonces, la situación está bastante más difícil que en años anteriores, aunque no estemos oyendo de ello todos los días. En cuanto a los cambios en la lista respecto a años anteriores, hay algunos movimientos significativos. Llama la atención que China, después de 10 años, haya vuelto a entrar en la lista de los primeros 20. Durante el año pasado, el Partido Comunista ha ampliado el control sobre las religiones en el país. La vigilancia es cada vez más estrecha, volviendo a tiempos pasados. Hay una situación que se llama sinización, por el cual se trata de nacionalizar la religión o hacerla aceptable al estándar de cultura chino, que afecta incluso a pasajes de la Biblia. La violencia contra los edificios y contra las posesiones de los cristianos como iglesia es máxima ahora mismo en China. O sea, casi todos los edificios han sido destruidos o confiscados, o ambas cosas en China en el último año. O sea, están en la máxima puntuación en destrucción. Y casi todas las iglesias han tenido asaltos o han sido cerradas. En China está prohibida la religión para los menores de 18 años en cualquier religión. No se puede tener actividad religiosa antes de los 18 años. Entonces, hay que considerar que la situación es bastante más policíaca que era hace bastantes años y se vuelve a un control de las ideas también mucho más intenso. Otro país que ha tenido movimiento, que ha subido hasta la posición 10, es la India, principalmente por la pandemia del COVID. La pandemia ha sido un disparador para la opresión y la represión. No se culpa a los cristianos de la pandemia, pero se les trata como si lo fueran. Es decir, son oprimidos, reprimidos, proscritos y olvidados, hasta el punto de que se rechaza cualquier tipo de ayuda de alimentos o de medicación para el 80% de todos los cristianos de la India. O sea,
son sistemáticamente expulsados de los puntos de distribución de alimentos, por ejemplo, con lo cual lo tienen realmente muy, muy, muy mal. Hay una situación de hambruna entre ellos que se están tratando de paliar lo mejor posible por la Iglesia del mundo. Otro país que también ha subido en la lista es Turquía. Ha tenido un movimiento hasta el puesto 25 y hablan que desde el intento de golpe de Estado en 2016, un golpe de Estado nacionalista, pues el gobierno se ha radicalizado y se ha concentrado en el Islam y en la nación. O sea, la atmósfera principal es la de un discurso de odio contra todo lo que no sea Islam y nacionalismo. Han tenido más ataques a iglesias, ha habido violencia física, ha habido también algunos asesinatos. Se nota el cambio de ambiente después de 3 o 4 años con un gobierno concentrado en una única visión. La conclusión es que seguimos teniendo nuestra esperanza puesta en la oración de los cristianos, de la oración con nombres y apellidos de cada uno de nosotros, como parte del apoyo a la Iglesia perseguida. Parte con ellos, y no por ellos, sino parte con ellos. Un pensamiento general que recorre todas las iglesias perseguidas, en donde Puertas Abiertas ha llegado y lo comunican, es que sienten en el espíritu el consuelo de la oración de la iglesia por ellos. Es decir, que hay una parte que no está físicamente con ellos, pero que está orando con ellos. Y por tanto es el cuerpo entero el que se conduele y el cuerpo entero el que clama. Por eso yo quiero animaros a continuar en la oración firme, en la oración constante, porque todos los días necesitan consuelo nuestros hermanos perseguidos. Una nación obligada a adorar a su líder. Una tierra dividida en Asia. Un estado fallido de África. Un país en guerra consigo mismo en el norte de África. Una nación dividida entre la democracia y el radicalismo islámico. Cada año Puertas Abiertas lanza la lista mundial de la persecución, los 50 países donde los cristianos se enfrentan a la persecución más severa. Estos son los 5 primeros países de esta lista, los países donde los cristianos sufren la mayor persecución. Número 5. Pakistán. Ataques a los cristianos y a sus iglesias, infames leyes antiblasfemia y un gran apoyo popular al radicalismo islámico. Vivir en Pakistán es simplemente muy peligroso. Durante años, la puntuación de este país en cuanto a violencia se ha situado en su punto máximo. Los cristianos sufren ataques de forma regular y muchos son asesinados. Además, las leyes antiblasfemia del país siguen causando víctimas. Cualquier acusado de insultar al Islam o a Mahoma puede ser sentenciado a muerte. Y cualquiera que se cuestione estas leyes en voz alta pone su vida en riesgo. Número 4. Libia. La violencia contra los cristianos se ha incrementado una vez más en este país regido por la anarquía. El colapso de la ley y el orden ha hecho que los cristianos sean vulnerables a la hostilidad y los ataques por parte de los islamistas radicales, en muchas ocasiones incluso por parte de sus propias familias. Número 3. Somalia. Todo aquel identificado como cristiano en Somalia vive en peligro y con riesgo de ser cazado por los militantes de Al-Shabaab. Este grupo islámico radical se ha propuesto eliminar toda la presencia cristiana del país. Incluso la más mínima sospecha de ser cristiano puede condenarte a la ejecución. La conversión al cristianismo está considerada como traición a la familia y a la tribu. Si se sospecha que un somalí se ha convertido al cristianismo, este será acosado, amenazado o incluso asesinado por sus propios familiares o los miembros tribales. La vida eclesial es imposible y el Estado no tiene poder en algunas partes del país. Número 2. Afganistán. Los talibanes están expandiendo su influencia en Afganistán y el Estado Islámico. A pesar de estar en declive, siguen persiguiendo a los cristianos. Declararte cristiano ante tu familia musulmana es ponerte en riesgo de ser asesinado. No hay ninguna iglesia de forma oficial. Número 1. Corea del Norte.
Una vez más, Corea del Norte se coloca en el primer puesto de la lista mundial de la persecución, como el país donde los cristianos sufren la mayor persecución. El simple hecho de poseer una Biblia puede costarte la vida. Los cristianos son considerados enemigos del Estado. Si se descubre a un cristiano, toda su familia sufrirá graves consecuencias. Los cristianos son ejecutados inmediatamente o enviados a campos de trabajo forzoso, donde son obligados a trabajar bajo condiciones extremas, en muchos casos hasta el punto de perder la vida. Para más información sobre la situación a la que se enfrentan los cristianos en estos países, para ver peticiones de oración específicas, historias y el contexto detrás de cada uno de los países de la lista mundial de la persecución, visita nuestra web.